vimos los tejidos que daban origen, y ahora lo que vamos a ver, ya conociendo qué tejidos existen, que es epidermis, que recubre, tejido vascular, que es el que transporta, que es en el central, la epidermis es externa, el tejido de relleno o de anclaje, que es el parénquima, colénquima y esclerénquima. Una vez teniendo en cuenta los tejidos, vamos a hablar ahora de lo que se llaman órganos. O sea, las partes, ¿qué es un órgano? Es un conjunto de tejidos cuyas células tienen un origen en común y van a cumplir una función determinada. ¿Sí? Eso es tejido. Órgano es una estructura compuesta por tejidos que cumple una función determinada. Por ejemplo, los órganos que nosotros conocemos en las plantas son el tallo, que las funciones de sostén y transporte, la raíz, que las funciones de anclaje y absorción, la hoja, que la función es de absorción, secreción y fotosíntesis, las flores, ¿sí?, que las funciones de reproducción, y el fruto. Dentro de esos 5 órganos, nosotros en la cursada vamos a llegar a ver 4. Vamos a ver tallo, raíz, hoja y flor. Son los 4 órganos. O sea, y esto es muy importante, porque cuando nosotros le preguntemos qué órganos existen o qué órgano estamos viendo o este corte transversal a qué órgano pertenece, hay que entender de que el tallo es un órgano, la raíz es otro órgano, la hoja es un órgano y las flores son otro órgano. Una vez entendido esto, ya sabiendo que son los tejidos y que los tejidos conforman órganos en las plantas, vamos a empezar a desglosar órgano por órgano. El primer órgano que vamos a ver, que es el de hoy, es raíz, el que tiene la función de anclaje y absorción, principalmente, ¿sí? Bien. Esperen que, a ver dónde tenía yo. Ah, bien. Acá. Vamos a empezar por acá. Lo que vamos a hacer hoy es, yo voy a ir, tengo un pequeño resumen que voy a ir leyendo, que está, ustedes van a ver, ahora voy a poner, esperen que pongo a compartir. Profe, una pregunta, en xilema y floema, ¿tenemos que diferenciar en angiospermas, gimnospermas y... Caterina me pregunta esto. Mira, Caterina, generalmente, no, sí, cuando lo vean, lo van a ver mejor cuando veamos tallo y cuando veamos, y cuando se vea el práctico y el teórico de tallo. Hoy, en el teórico de hoy, que estamos entendiendo que hablamos de órgano, cuando hablemos del órgano tallo, ¿sí?, y hagamos cortes de tallo para entenderlo, corte transversal o corte longitudinal, ¿sí?, según lo que veamos adentro, vamos a darnos cuenta qué tipo de tallo vemos, o sea, de qué planta estamos hablando. Generalmente la mayor diferencia que nos incumbe a nosotros son las angiospermas, que son las plantas con flor, y dentro de esas va a haber variación entre las monocotiledóneas y las dicotiledóneas, ¿sí? Pero ya lo vamos a ver bien cuando veamos tallo, que tiene que ver con los tipos de vasos que tienen, con los tipos de radios parenquimáticos que presenta, ¿sí? Y en la práctica, Ana suma una gimnosperma, que son los pinos, no son las plantas con flores, son los pinos, para mostrar otra diferencia más, ¿sí?, en los tejidos vasculares, en el corte, al ver los tejidos vasculares. No sé si ahí contesté bien tu pregunta. ¿Querés que te explique de nuevo? Sí, bueno, bárbaro, Karina. Karina, que no tiene voz, tiene escritura. Muy bien, Karina. Bueno, ahora entonces voy a poner a compartir. Cualquier cosa, yo no leo los chats. ¿Quieren una consulta? Activen el micrófono. Bien, ahí yo supongo que se comparte. Si no se comparte, me lo avisan. Esto vamos a poner a ocultar.
Bueno, este es un apunte sencillo que está como es de teóricos de años pasados, pero que yo lo tomo porque está bueno porque explica todo, pasito a pasito. Entonces, a partir de esto después nos vamos a imágenes y nos vamos como cierre al atlas. Bueno, vamos a empezar con la raíz. Yo voy leyendo, pero de acá después nos vamos a imágenes. En la porción, ¿dónde se encuentra la raíz? ¿O qué es la raíz? Es la porción subterránea de la planta que le proporciona agua y nutrientes, como así también anclaje y soporte al sistema aéreo. Entonces, la raíz es un órgano que está de manera subterránea, una posición subterránea, y tiene las funciones de absorción y de anclaje. Hay dos tipos, esto acá ya empezamos a hacer diferenciar. Siempre, acuérdense que hablamos de las angiospermas, de las plantas con flores. Dentro de las angiospermas hablamos, por un lado, de los pastos, que son las monocotiledóneas o gramíneas, que son como las flechillas y eso, y por el otro lado hablamos de las dicotiledóneas, que son los árboles o arbustos o plantas con flores. Siempre en todos los órganos y en cortes de los órganos, vamos, es un poco lo que le decía Karina recién, vamos a ir diferenciando entre mono y dicotiledóneas, ¿sí? Entre las dos variaciones de angiospermas. La primera diferenciación la encontramos en raíz. ¿Por qué? Porque las raíces, existen dos tipos de raíces, según su origen. Siempre es según qué, la clasificación que nosotros tomemos es según qué, en este caso según su origen, como hacíamos con meristemas, según el origen había distintos tipos de meristemas, bueno, acá hay distintos tipos de raíz según su origen. Hay una raíz embrional o una adventicia, que se llama homorricia secundaria. La embrional, ¿qué quiere decir? Que del embrión surge del lápiz, de la parte basal, apical basal del embrión, surge la raíz. En cambio, las homorricias secundarias o las adventicias, la puntita que pertenecería, basal que pertenecería a la raíz en un embrión, aborta y de otro lado de esa base surgen raíces que se llaman raíces secundarias o adventicias, ¿sí? A ver si acá tengo, ven que acá tienen, yo les muestro, acá lo vamos a ir viendo bien ahora, pero acá tienen la raíz, ¿sí? Si ustedes se lo imaginan, a ver si tengo una semilla, acá no tengo una imagen de semilla, pero les voy a hacer después una imagen de la semilla, pero supongamos que acá, en esta base, acá está la caliptra, ya vamos a ir viendo las partes, en esta base se origina una raíz primaria. En otras sucede que esto del embrión caduca, muere, y de este lado surgen raíces y se llaman raíces secundarias. ¿Por qué? Porque son raicillas más chiquitas y mucha cantidad. En cambio, cuando la raíz es embrional, siempre hay un eje principal de raíz y raicillas hacia los costados, ¿sí? Esa es la diferencia entre una raíz embrional y una raíz adventicia, ¿sí? Vamos a leer según lo que está acá. Raíz embrional. La radícula del embrión da origen a la raíz primaria durante la germinación. Esta raíz única da paso al sistema radical mediante la producción de las raíces laterales. Se hace una raíz principal y sus raíces laterales. A ver si tengo una imagen acá. A ver, ven que tienen acá. Está clarita, pero si la ven, si no la ven me avisan. Acá tienen una raíz embrional que se llama alorricia, la embrional se llama alorricia, y una raíz adventicia o homorricia secundaria. Este es el caso de los árboles o plantas con flores, de las dicotiledóneas. Ustedes piensen que tienen que tener como un gran anclaje, porque toda la parte aérea tiene mucho más biomasa y mucho más dura que lo que son las raíces. Entonces tienen que tener muy buen anclaje, tienen que llegar profundo e incluso muchas veces no tienen agua disponible cerca. Entonces tienen que ir
más lejos aún, ¿sí? Esto le permite llegar a napas más profundas y a la vez estar bien anclado. Esto es una raíz embrional que se llama alorricia, ¿sí? Y es en el caso de las dicotiledonias, de las plantas con flores. En el caso de las monocotiledonias, de los yuyos, de los pastos, esa raíz principal que va creciendo aborta y sale desde esta zona raíces secundarias, pero más finitas y como más subdivididas, ¿sí? Más en raicillas. Como ves, este caso que es como una mata, ¿sí? ¿Esto qué hace? No permite un gran anclaje y en verdad lo que absorbe es de manera más superficial. Generalmente esto es para el caso de las gramíneas, el maíz también, o los pastos. Si ustedes ven un pasto, esos pastos que tienen una guía y cada nódulo tienen una raíz o un grupo de raicillas adventicias como esta. Las raicillas adventicias se llaman homorricia secundaria. La embrional se llama alorricia. Seguramente Ana en el práctico se las identifique o se las pregunte con estos nombres, ¿sí? ¿Qué corresponde a esto? La embrional sería la que estaba sobre la derecha, que es alorricia, y la adventicia sería la que estaba sobre la izquierda, que se llama homorricia secundaria. A ver qué más sigue acá, para ver si desde acá seguimos acompañando. Bueno, si esto ya vamos viendo. Esperemos un segundo. No. Esto es para después la parte de la estela. Esta parte ya viene bien acompañada con la práctica, así que cuando vean la práctica ya van a entender bastante más. Bueno, ahora, ¿cómo se ve una raíz de manera externa? ¿Qué vamos a hacer ahora? Una vez que nosotros ya definimos el origen, cómo se puede originar una raíz, más que nada en las angiospermas, vamos a ver cómo va desarrollándose la raíz a medida que va creciendo. Ustedes no sé si se acuerdan que nosotros vimos que este es por una inicial, por una célula totipotente o inicial se origina todo. Esto es la parte de la raíz. La parte del tallo que nosotros habíamos visto para entender células iniciales que originan meristemas y meristemas que originan tejidos, vimos que estaba la teoría de la túnica corpus, o sea, era un grupo de células, ¿sí?, que iban a originar por fuera se va a originar lo que se llama epidermis, ¿sí? Que es esto, que será, entonces estará el meristema, la protodermis, ¿sí? Por acá se va a originar la protodermis, en el medio se va a originar y en el centro el tejido fundamental, que me va a originar parénquima de relleno, ya sea por fuera o por dentro. Esto es la médula y esto es la corteza de la raíz, y en el medio se me va a originar el procambium, que después va a ser xilema y floema. ¿Qué hace esta visualización que nos muestra? Bueno, nos va a ir mostrando cómo de célula inicial o totipotente en una raíz vamos a llegar a un tejido maduro. O sea, cómo de un corte transversal desde esta base que solo tenemos meristemas, llegamos a que tenemos ya los tejidos bien formados y a un corte transversal típico de raíz, ¿sí? Eso por un lado, y ahora vamos a ir viendo las zonas. Por el otro lado, les anticipo que vamos a ver después que a esta altura, que es la parte madura, en la que ya están los tejidos formados, el corte transversal de lo que es una alorricia, ¿sí?, y una homorricia primaria, o lo que es una raíz embrional a una raíz adventicia, varía en su corte transversal, que ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Bien. Cualquier cosa me paran, chicos, porque yo por ahí soy bastante enredada para explicar. Vamos a hablar sobre
sobre la morfología externa, entonces, o las partes de la raíz, ¿sí? Se pueden diferenciar desde el ápice al cuello las siguientes zonas de la raíz. Acá tenemos las distintas zonas. Y son estas que están marcadas aquí al costado, ¿sí? Acá tenemos la sección de la caliptra, porque es una estructura que protege la punta o ápice de la raíz. Imagínense que esto está continuamente en fricción, introduciéndose sobre la tierra. Entonces tiene que tener como un capuchón o una protección, ¿sí? Para el roce. Eso se llama caliptra, ¿sí? Como de aislamiento. Después hay una zona meristemática, que es la zona donde están los meristemas, está la célula totipotente y se van originando los meristemas. Después hay una zona de alargamiento, ¿sí? Una zona de alargamiento en la que se van originando ya los tejidos primarios. Y una zona madura, en la que ya están bien formados los tejidos y ya se originaron las raíces laterales, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo cada una de esas partes. La caliptra es una estructura en forma de capuchón que protege al meristema apical radical y ayuda a la raíz a penetrar en el suelo durante el crecimiento. Las células de la caliptra son parenquimáticas, vivas y a menudo contienen almidón, utilizado por la planta en caso de extrema desnutrición. Esto es, o sea, lo que quiere decir que tiene una situación activa, o sea que está dividiéndose todo el tiempo, y que tiene un abastecimiento, que acá también tiene aislamiento, pero son células que acumulan almidón y las de acá también, porque en el caso de que se desequen o algo, o que tenga que un periodo la planta soportar momentos en que no hay agua, de ahí, o alimentos, nutrientes, va a ir traslocando y consumiendo ese almidón que acumula, ¿sí? Muchas veces en este tipo de células es donde en ciertas plantas hortícolas es donde se acumula, ¿sí? Las sustancias alimenticias de la planta, por ejemplo en la papa. En la papa, la parte subterránea de almidón o la parte de la papa estaría dada por este grupo de células. Esto sería la caliptra que es la protección y son células meristemáticas y capaces de acumular almidón. La otra zona es la zona meristemática. En esta zona se encuentra el meristema apical, que está constituido por un grupo de células que no forman órganos laterales y abarca a las células meristemáticas y a las derivadas. Es aquí donde ocurre la mayor actividad mitótica. Sería la zona meristemática, o sea, es la zona de mayor división y es donde se originan los meristemas. En síntesis es eso. Y lo que aclara también es que no se forman órganos laterales. ¿Qué quiere decir? En esta zona no hay formación de raíces laterales. ¿Sí? Bien. Después vamos a ver ahora la zona de alargamiento. Zona de alargamiento. En ella las células se alargan por vascularización. Mide unos pocos milímetros de largo y pasa a la zona pilífera sin límite muy preciso. Comienza aquí la diferenciación de los tejidos vasculares, lo que hace primero el floema y luego el xilema. Esta zona de alargamiento es la zona en la que se diferencian bien, no dura mucho tiempo, y en la que se empiezan a diferenciar el xilema y el floema, ¿sí? Pero aún no hay formación de órganos laterales, ¿sí? Ves que hay elementos cinemáticos inmaduros, la epidermis ya está conformada, en este caso era peridermis o protodermis, ¿ven? Por fuera. Acá si ustedes ven, después véanlo con detenimiento, si ustedes ven en la parte meristemática, en un corte transversal van a poder diferenciar no los tejidos, los meristemas. Acá tenemos el protodermis, meristema fundamental, y acá tenemos el procambium, ¿sí? Y lo relaciona, está bueno esto porque relaciona en dónde está ubicado en el corte longitudinal. El meristema fundamental está ubicado aquí
y aquí está en esta zona, que después esto pasa a ser parénquima, esto pasa a ser xilema y floema, y esto pasa a ser rizodermis o epidermis de la raíz. Y ahora, zona madura. Zona pilífera o región de maduración. En ella maduran la mayoría de los tejidos del cuerpo primario. En esta zona se desarrollan los pelos radicales. Acá se empiezan a desarrollar los pelos radicales, ¿sí? Que ayudan a una mayor absorción de la raíz. Y la zona madura, en que ya tenemos los tejidos bien formados, sería esta que está acá, zona de maduración. Y acá tenemos un corte transversal de cómo se vería una raíz. Tenemos una rizodermis o peridermis acá, tenemos corteza en esta zona, acá tenemos floema por fuera y xilema por dentro. No, acá tenemos, perdón, endodermis y periciclo, que son dos estructuras que ahora ya vamos a ver con qué tipo de células está formada, ¿sí? Y aquí, endodermis por fuera, periciclo por dentro, y aquí adentro tenemos esta X, que es xilema, y estos costaditos, que es floema, ya maduro. Ahora vamos a ver cómo se diferencia bien en detalle, cómo se diferencia cada uno de los tejidos a vista, a microscopio. Y después, la última zona, que es zona suberificada, es la que ya tiene la raíz. Vieron que yo les dije en un momento que los tejidos primarios, bueno, eran epidermis, parénquima, colénquima, esclerénquima y xilema y floema primario. Ahora, los tejidos secundarios son epidermis secundario o felodermis y xilema y floema secundario. Bueno, la raíz tiene una instancia en la que tiene crecimiento secundario. Después de que madura y que ya queda su tamaño de base establecido, lo que está más cerca del tallo o la base empieza como a suberificarse, empieza a tomar como un volumen de resistencia. ¿Qué quiere decir eso? Que por fuera del epidermis, por fuera de este epidermis, se hace una epidermis secundaria con suber y felógeno, y a la vez, según el tipo de raíz, puede haber xilema y floema secundario. Vamos a leer. Zona suberificada. En las paredes de las células epidérmicas se deposita suberina. Debido a esta depositación y a la ausencia de pelos absorbentes, por lo tanto, tiene escaso poder de absorción. Esto más que nada es de base. Acá, esta zona de acá, de suberificación, de acá para allá. No hay pelos absorbentes y tiene suberina, ¿sí? Como protección, como para tener un aislamiento y un anclaje seguro en la base del tallo. Bien. A ver qué más tenemos aquí. Vamos a mostrar eso que estábamos... Sí, eso que estábamos hablando ahí, después lo vamos a ver mejor en detalle, pero ves, acá muestra lo que es una raíz, un crecimiento secundario. O sea, el cambium se diferencia y empieza a generar hacia adentro, ¿sí? Xilema secundario y hacia afuera, en menor proporción, floema secundario. Y por fuera de esto que no se ve acá, se genera una epidermis secundaria con suberina. A ver si veo acá, que tenemos esto, que tenemos una... Bueno, sí, esto lo vamos a ver después porque si no les voy a mezclar. Este es el que tenemos, que estaba recién, este es el de recién. Lo vamos a dejar para lo último. Acá que tenemos esto también. Acá que tenemos, esperemos un segundo, lo que estábamos viendo.
Estamos viendo. Bien. Ahora bien, una vez visto esto, vamos a ver esto y voy a buscar el atlas también para poder ver un corte transversal entonces de los tipos de raíces y poder ir identificando en los dos casos, monocotiledonia y dicotiledonia, los tejidos primarios, los tejidos secundarios. Vamos a buscar el atlas. En un segundo busco el atlas. Acá. Paca. Me voy a tomar un mate. Bien. A ver. Acá estamos en raíz. Uy, pero es tan sensible. Esto es un poco a modo de identificar todo, ¿no? Pero siempre ustedes recuerden que siempre el Ergoleso o el Atlas está buenísimo porque les explica paso a paso, detalle a detalle, que yo por ahí en un momento de teórico no puedo ser tan explícita. Bueno, ahora vamos a seguir leyendo, pero lo que les quería mostrar acá es que ustedes van a ver acá. Esto sería una raíz ya madura. Este caso que tenemos acá sería una raíz con crecimiento primario, ¿sí? Que tiene, bueno, y en un zoom de una, no, pero ahora todavía no vimos lo que es endodermis y periciclo. Pero en esta, quiero mostrarles, en esta, que se ve todo negro hacia afuera. Esto quiere decir que tiene una rizodermis secundaria, una epidermis secundaria con suberina. Acá está la corteza, ¿sí? Y acá adentro está esta cruz, es de xilema, y esto por fuera es de floema. Ahora vamos a ir más en detalle. Para acá. Piqui, ¿dónde está este chico? ¿Dónde está? Acá. Vamos a ir leyendo los tejidos y vamos a ir viendo lo que pasa a nivel de un corte. Estructuras primarias de la raíz. La estructura primaria de la raíz en corte transversal muestra las siguientes regiones. Tenemos una epidermis, una corteza, una exodermis, un parénquima cortical y un parénquima cortical. La epidermis, que ya sabemos que es lo que está por fuera, esta epidermis, es simple, posee una cutícula delgada, pelos absorbentes en la zona pilífera y carece de estomas. O sea, todo lo que sea raíz o subterráneo no tiene estomas, porque estomas, acuérdense que son las células oclusivas que están inmersas en la epidermis y la función que tienen es de abrir y cerrar para permitir el intercambio gaseoso para captar el carbono del dióxido de carbono que alimenta la planta. En la raíz no está de manera aérea. Hay raíces aéreas y funcionan como con estructuras especializadas, pero por el común de las raíces no tienen estomas, ¿sí? La función es absorber agua y minerales. En la zona suberificada, su pared se impregnan de suberina. Esto es lo que es la epidermis. Después hay una corteza, que la corteza, esperen que busco dónde está dónde está, y abrí tantas veces lo mismo, que cabeza, esperen que voy a cerrar un poco de esta, que lo que tengo abierto además, esta la dejamos, esta está otra vez, esta la está otra vez, esta está otra vez, esta está otra vez, esta está otra vez, aquí, esta otra vez, esta.
Nosotros vamos a ver de acá, de mi derecha hacia mi izquierda, que ustedes serán de izquierda a derecha, tenemos la epidermis, ¿sí? El parénquima, algo que se llama endodermis, que ahora vamos a ver qué es la capa endodérmica, otra más por debajo, que acá no está bien diferenciada, que se llama periciclo, y después vamos a tener todo esto es floema, esto es floema, que está acá, esta parte de acá es floema, y todo esto es xilema, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo parte a parte qué comprende cada uno. Primero tenemos la epidermis, que es esta que dijimos acá, que generalmente es una o dos capas de células y si está en la parte madura presenta suberina y acá es donde se encuentran los pelos absorbentes. Y estas epidermis no tienen estomas. Por otro lado vamos a ver la corteza, que comprende la exodermis, parénquima cortical y endodermis. Exodermis, ¿qué sería? Cuando la epidermis es secundaria se le llama exodermis. La corteza comprende entonces la epidermis o rizodermis, o en algunos casos exodermis, el parénquima o corteza y la endodermis. O sea que desde la endodermis hacia la epidermis, todo esto es corteza. Más que nada es la corteza o parénquima y la endodermis. Todo eso conforma lo que es corteza. Comprende a la exodermis, parénquima cortical y endodermis. Ocupa la mayor parte del cuerpo de la raíz. Ahora vamos a ver qué es cada una de estas, qué es la exodermis, qué es el parénquima cortical y qué es la endodermis. Exodermis se forma en la capa subepidérmica, es un tejido protector de una a varias hileras de células de paredes primarias gruesas, suberificadas y a veces lignificadas, pero vivas. No siempre está presente. Esa exodermis que está por debajo, acá está la epidermis y esto se puede llamar exodermis, esta que está por debajo, no siempre está presente y es como una instancia de epidermis secundaria, ¿sí? Yo con que digan que la corteza está constituida por parénquima o corteza y endodermis es lo que a mí me interesa que sepan, ¿sí? Parénquima cortical, o ese parénquima que sería todo esto. Esto estamos viendo, un corte transversal, estamos viendo los tejidos, perdón, por ahí no los expliqué bien, en un corte transversal de raíz. A ver si tengo acá un corte transversal de raíz. Ven acá, o ven acá, estamos viendo esta instancia, corte transversal de raíz. Vimos la epidermis como el primer tejido, después vemos la corteza que está constituida por parénquima, a veces endodermis, exodermis, que es esto más prolijito, corteza, parénquima cortical y endodermis. ¿Bien? Es un corte, esto es lo mismo, este corte transversal de esta imagen es como esta misma pero hecha zoom, ¿sí? Esta es una porción del corte transversal de raíz. Parénquima cortical, carece de clorofila, en este caso, o sea, hay dos cosas que no le pasan a la raíz que le pasan al tallo y a las hojas. No tienen estomas en su superficie para el intercambio y no tienen clorofila o alimentos de reserva. La clorofila generalmente está en las hojas, ¿sí? Que es donde se hace la fotosíntesis y donde se acumula ese carbono que entró por fotosíntesis, ¿sí? Entonces, el parénquima cortical carece de clorofila, en general está constituido por células de paredes primarias delgadas que dejan espacios intercelulares en las monocotiledóneas. Las poáceas se observa esclerificación, bueno, no importa. Las células lo que es importante de estas células parenquimáticas de la corteza es que tienen espacios entre sí, que ahora vamos a ver, esperen que, porque
les muestro esta imagen, no sé, estamos hablando de esto, y ven que acá estas islas o estas lagunas son espacios entre las células, es una característica de este tipo de parénquima de raíz. ¿Por qué? Porque la raíz ¿a qué se dedica? A absorber. Entonces va a venir muchas sustancias disolutos a través de las células y otra mucha que es más grande, que por ahí no puede penetrar o es menos ágil que vaya penetrando las membranas de todas las células o los plasmodesmos, va a ir todo por el costado de las paredes de las células. Por eso existen esos espacios, ¿sí? Bien. Las células corticales almacenan almidón, proteínas o glóbulos de grasa. El parénquima cortical es el sitio de transporte lateral de agua y otros materiales. Parece que la solución del suelo se mueve a través de las paredes muy porosas de las células de la corteza, pero los materiales en solución se mueven de una a otra célula por los plasmodesmos. O sea, los materiales más chiquitos que pueden ser diluidos en agua van por dentro de las células, ¿sí? Y se transportan a través de los plasmodesmos. Y los otros materiales más grandes van a través de las paredes de las células, ¿sí? Parece que, bien. Si nosotros vemos acá, vamos a ver un poco de eso que les vengo contando de la corteza, ¿sí? Esto es un pelo absorbente, ¿sí? Esto es la epidermis, esto es la corteza, esto es la endodermis y por dentro están los haces vasculares. ¿Qué sucede acá? ¿O qué es lo importante de saber? Que la función principal de la raíz es la absorción. Entonces, y todo tiene que ir a parar a los canales o a las cañerías, lo digo yo, de transporte, ¿sí? Hacia los distintos lugares de la planta. Todo eso que absorbe, yo lo tengo que poder desparramar por toda la planta. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Los elementos de vaso. El sistema de conducción, el xilema y el floema va a transportar hacia toda la planta. Entonces, ¿yo qué necesito? Todo lo que absorbo, poderlo volcar acá a los canales para que pueda subir y ir a los distintos lugares de la planta. Ese transporte, después de que uno lo absorbe, se puede hacer a través de las células o a través de las células de la corteza, cuando son sustancias muy pequeñas y están en solución, o cuando son sustancias más grandes, a través de las paredes celulares. Por eso yo le decía, la característica de la corteza que tiene espacios intercelulares, para que puedan ir pasando, ¿sí? Estos tipos de solutos más grandes, ¿sí? Bien. Hay dos tipos. Esto sería una imagen de lo que es el transporte, ¿sí? El transporte de solutos, hay dos tipos de transportes de solutos, apoplasto o simplasto, ¿sí? Uno es a través de las células y otro es a través de las paredes de las células, ¿sí? Presentan dos nombres distintos, pero son dos formas de transportar. Acá pueden ver las partículas que están adheridas para ser absorbidas por los pelos, ¿sí? Por los pelos radicales. Bien. Vuelvo a otra cosa que... Sí. ¿Cómo? La forma de transporte es... Ahora después más adelante las veo, no me acuerdo cuál era cuál, lo vemos de nuevo, pero se llaman apoplasto y simplasto. Yo no me acuerdo bien, creo que simplasto o lo encuentro ahí o después lo busco en el diccionario de botánica. Uno es a través de las paredes, ¿sí? Yo creería que el apoplasto es a través de las paredes, es este, después lo chequeamos bien igual, y el simplasto es a través del citoplasma, ¿sí? No sé si es así o es con o sin plasma.
Simplasma sería por fuera, no me acuerdo cuál era cuál, pero uno se llama apoplasma y el otro se llama simplasto. Apoplasto y el otro se llama simplasto. A ver si lo tengo más abajo. No, igual ahora después lo vamos a ver si está acá. En algún momento yo lo tengo. Ven, acá se ve de nuevo. Vuelvo a no tener claro cuál es cuál, pero ahora después lo busco y se los digo bien. Uno va a través de las paredes y no entra al citoplasma, y otro penetra a través de el citoplasma. O si no, extracelular e intracelular. Me queda saber cuál es el apoplasto y cuál es el simplasto, cuál es extracelular y cuál es intracelular. Nosotros vimos entonces epidermis, vemos una exodermis que acá no está marcada, corteza y endodermis, ¿sí? Que forman la parte cortical. Dentro de eso acabamos de explicar corteza, ahora vamos a explicar endodermis, que es la endodermis que pertenece a la corteza, que es un poco esto y las imágenes que vamos a ir viendo por acá. Esto, ¿qué es esto? ¿Qué es la endodermis? A ver, espera un segundito que voy a buscar, porque si no después me quedo, capaz que se pasa. Me voy a buscar en el diccionario a ver apoplasto y simplasto. Espérenme, A ver si lo logro encontrar. El que quiere tiene 2 minutos para ir a arreglar el mate mientras yo busco esto. O sea que en este caso, que está acá, simplasto va a ser esto, va a atravesar los plasmodesmos. El celestito, el tipo de transporte A, que es el celestito, es simplástido. Y este es apoplástico, o atoplástido, ¿sí? Que va por entre las paredes, ¿sí? De las células. Bien, cualquier cosa, si alguien no me siguió, no me entendió, me dice. Bien. A ver. Retomemos. Sigamos. Con esto que estamos en las partes, ¿se entendió eso? Si no me dicen, los dos tipos de transportes. Ahora vamos a la parte de esas tres que dijimos de la corteza, que es una exodermis, la corteza en sí, que son las células que tienen espacios entre ellas y donde se produce todo lo que es el transporte, y la endodermis. ¿Qué es la endodermis? La endodermis, si la ven acá, en corte es esta parte de acá, que tiene como estos sectores que se llaman bandas de Caspary. Es de lo que se ve si vemos hacia acá, esto es la rizodermis, esta es la corteza, esto que está acá, que tiene estos engrosamientos a los costados, este tipo de células, esta primera hilera de células, es la endodermis. Por ahí más abajo vamos a ver otro caso de endodermis. Si lo vemos acá, mirá, acá estaba por plástico y sin plástico. Tenía que ir más abajo. Disculpen. En este mismo Power lo tienen. Apoplástico es por fuera, ¿ven? ¿Lo ven bien? Y sin plástico es por dentro, a través de los plasmodesmos, ¿sí? Bien. Esta es la epidermis. Acá en este caso tiene 2 paredes, ¿sí? Esto es la corteza, a través de donde va todo el transporte de una u otra manera. Llega a este sector que es la endodermis. La endodermis tiene algo que se llama banda de Caspary. Y después, bueno, vamos a tener el periciclo y todo va a los haces vasculares. Pero esta que está acá arriba es la endodermis. Esta endodermis, que tiene como estos engrosamientos, que ahora los vamos a ver, es como una hilera de células que filtra. ¿Qué quiere decir esto? Que corta paso. Que primero que hace que todo este transporte se canalice más precisamente, ven que lo lleva directamente al tejido vascular, y si las partículas son muy grandes, si hay un patógeno, si hay algo
que no es adecuado, no es bien identificado por la planta, es parado a través de la endodermis, ¿sí? La endodermis, y aparte lo que hace la endodermis es abre o cierra esa célula, ese tipo de célula que ahora le vamos a ver, permitiendo o no el pase según lo que vaya requiriendo de agua o de nutrientes la planta. Es como una estrategia o es como una barrera que tiene, una barrera de selección que tiene la planta, ¿sí? A ese nivel en la raíz. Si lo vemos acá, esta sería la endodermis. Por acá vienen estos dos tipos de transportes y acá tenemos estas células que tienen esas bandas de Caspary que ahora vamos a leer, y de acá, el que viene por fuera y el que viene por dentro, termina, ¿sí? Volcando en el xilema. Si ustedes prestan atención acá a los colores, en este lado como en este lado, todo lo que es rosa es por fuera, todo lo que es celeste es por dentro. ¿Qué pasa acá? Que se visualiza bien es que lo que viene por fuera, en la endodermis, pasa por dentro, o sea, es reducido también, a la vez que es seleccionado, que es una célula de selección o un sector de barrera, reduce lo que viene para poder entrar al xilema, ¿sí? O al lugar de transporte. Si ven acá, vuelve a hacer un corte transversal de raíz, y acá tenemos la epidermis, acá tenemos la corteza, y acá tenemos esta cruz, todo esto es xilema, y esto que está acá, que queda en el medio, es floema. Y este es el sector que está cortado, ¿ven? Y esta es la puntita de xilema que está representada acá. Vamos a leer qué dice acá con respecto a esa endodermis y las bandas de Caspary. Otra cosa que quería mostrarles es donde tengo el atlas. Otra vez esto repetido, otra vez esto repetido. Otra vez esto repetido. Esperen que el atlas está acá. Esto que ven acá, donde yo tengo la cruz, es la endodermis, o es la capa de que vamos a leer ahora. Es una capa de selección que constituye o presenta un aislamiento a través de lo que en sus paredes que se llaman bandas de Caspary, ¿sí? Que es como una laminilla de protección que no deja por sectores que pasen las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo en esta pared, ven esto que tiene acá azul, esto es una banda de Caspary, pero en esta pared no lo tiene de la célula. Y la mayoría tienen banda de Caspary y cada tanto una célula no lo tiene. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando viene el transporte, a través de esta célula pasa derecho y acá se hace una selección que entra a la célula y sale para ir a parar al xilema, ¿sí? Es como un filtrado. Vamos a ahora volver, ¿ven? ¿Qué es lo que está acá de manera esquemática? Endodermis, entonces, vamos a leer. Contrariamente al parénquima cortical, esta es compacta, formada por células vivas y sin espacios intercelulares. Las células endodérmicas poseen suberina en forma de una banda que se extiende totalmente alrededor de la célula en las paredes radiales y transversales. Estas son las paredes radiales y esta es la pared transversal. Esa banda, denominada banda de Caspary, que es la banda que tiene suberina, ¿sí?, de la endodermis, es parte de la pared, ya que el depósito de suberina es continuo a través de la lámina media. Se encuentra adherida fuertemente al plasmalema y es una barrera selectiva en el transporte de soluto del suelo entre la corteza y el cilindro vascular, como una pared de filtro, ¿sí?, o barrera entre la corteza y el haz vascular. En una sección transversal del endodermis, las bandas de Caspary se observan como puntos de Caspary. El que tienen acá. A ver qué imágenes puedo acá. ¿Ves? Acá tienen la pared radial, la pared transversal y acá se ven las bandas de Caspary. Se ve
si uno lo ve de arriba, se ve como que se va de manera transversal a través de cada célula, y en verdad está de manera cuadrangular dispuesta, ¿sí? Y en síntesis es esto mismo que veíamos en la imagen del atlas, ¿sí? 3 lados de las paredes con suberina o bandas de Caspary y cada tanto células de paso que no tienen ese filtrado, ¿sí? Acá tienen un esquema de lo que es ese transporte que se veía ya en el Power. Y a ver más abajo, no, esto ya es el crecimiento. Ven acá, ven, esto es la corteza y estas son las bandas de Caspary. Cada tanto células de paso. La corteza está constituida entonces por esa exodermis, por las células parenquimáticas de la corteza y por la endodermis. Recuerden siempre que el endodermis es parte del transporte, es parte de la corteza. Todo lo que está por debajo del endodermis, que ya vamos a ver, es cilindro vascular. Vuelvo para acá. Bien, entonces endodermis y sus bandas de Caspary. En monocotiledonias y en algunas dicotiledonias que no tienen crecimiento secundario, la endodermis tiene 3 etapas consecutivas de desarrollo. Primero se origina la formación de la banda de Caspary, segundo depositación de una lámina de suberina entre la banda de Caspary y el citoplasma de las células endodérmicas, y posteriormente una deposición de una gruesa capa de celulosa. O sea, se deposita suberina y después se deposita celulosa sobre esa misma pared. El espesamiento es más voluminoso y todo el conjunto puede lignificarse. En sección transversal se observan engrosadas las paredes longitudinales radiales y la tangencial interna, constituyendo la cuadratura de Caspary. La cuadratura de Caspary sería, ¿dónde está el atlas? Acá. Sería esta pared tangencial interna y las 2 radiales. Esto se llama cuadratura de Caspary. ¿Dónde estoy? Acá. Bien. Frente a los cordones de xilema quedan células que no sufren este último proceso. A esas células se las denomina células de paso, las que solo tienen bandas de Caspary. No tienen suberina ni celulosa, quiere decir que, espérenme que quiero, ¿dónde está la imagen que quiero mostrar? Esta, pero más arriba. Aquí, si nosotros pensamos, esta es la punta del xilema, esta va a ser de paso, porque coincide con la desembocadura de la punta del xilema, ¿sí? A ver si lo podemos ver bien, eso es lo que dice ahí. A ver si lo podemos ver bien acá. Acá esto sería la punta de desembocadura. Acá estaría, en verdad está más acá en este caso, pero lo que quiere decir que acá estaría el protoxilema, la desembocadura más directa al metaxilema o a las células de transporte. Bueno, vimos entonces epidermis, vimos corteza y ahora vamos a ver el centro o cilindro central o vascular, ¿sí? Que es el último, que sería, ya vimos el transporte, ahora lo que vamos a ver es, ya vimos hasta acá con sus bandas de Caspary, que esto hasta acá es corteza, esto es rizodermis o epidermis, ahora vamos a ver desde esto, esta hilerita de células o círculo de células hacia adentro, que es el cilindro vascular. Nos va a contar que el cilindro vascular está constituido por un periciclo, que esta es hilera de células todas iguales, y el tejido vascular.
Y ahora vamos a ver bien. Cilindro central o vascular. Consta del periciclo, cordones cilemáticos, cordones flemáticos y a veces médula. A veces presenta médula, pero no es lo común en el caso de la raíz. Primero vamos a ver el periciclo, o estas células que están acá, todas prolijamente en un círculo. Si lo vemos más abajo, a ver si hay otra de periciclo. Acá están las bandas de Caspary. Esto, acá. Vamos a ver esto. Estas células de acá que serían el periciclo. Esta es la banda de Caspary y esto es el periciclo. Y todo esto de acá abajo es el cilindro vascular. A ver si lo veo marcado en otro lado mejor prolijo, como para mostrar otra cosa. Bueno, todo es transporte. Acá se ve bien, esta es la corteza, esta es la endodermis. Acá hay una célula de paso. Ven que acá se ve lo que les mostraba hoy. Coincide con acá, con la primer punta, vieron que era una estrella, el xilema. Esta es una de las puntas de esa estrella del xilema y acá la de paso coincide con el lugar donde está el xilema. Y esto que está por debajo es el periciclo, ¿sí? A ver si tenemos más abajo, mejor o más feliz de lo que es el periciclo. Bueno, acá están, estas son las bandas de Caspary, por abajo el periciclo, pero acá se ve poco feliz, diría De la Sota, mi profesor. A ver aquí, ven, lo que yo le digo de puntas de xilema es esto es una estrella. Cada punta, por acá va a tener células de paso, y todo esto va a ser endodérmicas, ¿sí? Con bandas de Caspary. Estas son bandas de Caspary y esto que está por debajo es el periciclo. Pero quería ver en una que me muestre, bueno, no hay problema. Vamos a dejar la imagen que hable un poco de lo que es el... Bueno, periciclo. Está formado por una o dos capas de células que conservan su carácter meristemático. A partir de él se originan las raíces laterales. Y si tiene crecimiento secundario, el felógeno y parte del cambión vascular. ¿Qué es lo más importante? Son células compactas, más que nada una hilera de células, pero que tienen la característica que tienen características meristemáticas. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir de este círculo se va a originar, como bien ven acá, a partir de este periciclo se está originando esto, que es la raíz lateral. A través del periciclo se originan las raíces laterales. Por eso es tan importante el periciclo, ¿sí? Acá estamos viendo también, bueno, ahora anticipándolo a los fases vasculares, tenemos esta estrella de xilema y estos costaditos que quedan, estos es floema. Y esta es la formación de una raíz lateral, que se origina a partir del periciclo. Bueno, ahora vamos a ver los cordones de xilema y de floema. Cordones cilemáticos y flemáticos. Estos alternan entre sí. Los vasos del protoxilema alternan entre sí, quiere decir esto. Esperen que, a ver, Atlas igual, bueno. Quiere decir que... acá. Vamos a ver el último este. Nosotros tenemos acá un corte transversal típico. Esto amarillo, no vean más acá, sino vean este que les muestro acá. Este pico amarillo es xilema. Este triángulo, y esto naranja o rosa es floema, entonces quiere decir que alterna, acá hay floema, xilema, floema, xilema, floema, las puntas de xilema alternan con el floema, ¿sí? Eso es lo que me está diciendo. Corona de xilema y floema. Estos alternan entre sí. Los vasos del protoxilema se diferencian en sentido centrípeto. Los más primitivos y pequeños están junto al periciclo y los de mayor tamaño, metaxilema, hacia el centro. Centrípeto, ¿qué quiere decir? A ver que nos imaginemos acá, que yo les muestro, o en esta también puede ser, sí, en esta mejor. Hay dos definiciones, centrípeto y centrífugo.
Centrífugo, ¿qué quiere decir? Y con respecto a esto estamos hablando del crecimiento. ¿Cómo es el crecimiento del xilema? Bueno, yo cuando hago centrífugo, estoy hablando de cómo se muestra el tejido en base a cómo creció. O sea, si yo lo más nuevo se va quedando para adentro, quiere decir que va hacia el centro del crecimiento, es centrípeto. Si yo lo que crece va quedando, lo más nuevo va quedando hacia afuera, la definición es centrífugo, se fuga del centro. ¿Qué quiere decir eso? Y ahora volvemos a centrípeto. Estas son las radios o cordones de xilema. Y todas estas islitas que están en el medio son los de floema. Por eso dice que alterna el xilema con el floema. Ahora bien, esto que está acá, esta puntita, es protoxilema. Es lo primero del xilema que se originó. Siempre cuando yo visualizo vasos y sobre todo cuando visualizo xilema, lo que es más grande es lo que es más nuevo, porque está lleno de agua. Después se empieza a amontonar, a ser más chicos y empiezan a venir nuevas cañerías para seguir transportando, ¿sí? Ese es el concepto. Entonces, estos chiquititos, lo primero que yo originé de xilema es el protoxilema. Y esto último que está acá, sobre todo el del centro, es metaxilema, es lo más grande, ¿sí? Lo de mayor caudal, lo que después originé. ¿Qué quiere decir esto? Que esto se formó primero, que es lo más chiquito, y esto se formó segundo. ¿Qué puedo visualizar yo con esto? Que el crecimiento va de acá para acá, de afuera hacia adentro, que va hacia el centro el crecimiento, el desarrollo del crecimiento, la dirección de crecimiento. Entonces es centrípeto, de afuera hacia adentro, va hacia el centro. ¿Se entendió eso? Ya los recansé. Voy a volver a leer, a ver si veo algún chat por la duda. Ahí me dicen, no entiendo nada. No sé qué está pasando acá, cierro todo esto. Ah, Caterina, te fuiste y volviste, recién me di cuenta. Soy Abril Quítate, estoy de la computadora de una amiga. Ah, bien. Pero fue una pregunta, decirle ah, sí, bien, listo. Bueno, Lourdes, gracias por avisar. Bueno, cualquier cosa que no se entienda, me lo avisan. Vuelvo a leer esto, cordones de xilema y floema. Estos se alternan entre sí. Los vasos de protoxilema se diferencian en sentido centrípeto. Los más primitivos y pequeños están junto al periciclo. Ven que es esto que pasa. Los más pequeños y chiquitos están más juntos al periciclo y los más grandes van a estar hacia el centro. Y es centrípeto el tipo de crecimiento. Los más primitivos y pequeños están junto al periciclo y los de mayor tamaño, metaxilema, hacia el centro. Puede ocurrir que los vasos mayores constituyan en el centro un solo vaso más grande, no existiendo entonces médula. También en el floema la diferencia es centrípeta, con un protrofloema hacia la parte externa y un metafloema hacia la médula. Las primeras células vasculares se denominan polos y según el número de polos del protoxilema, la raíz será monarca, diarca, poliarca, con 1, 2 o más polos. Bien. Estos, los politos de protoxilema, la cantidad que tengan le va a dar nombre al tipo de raíz. Cuando nosotros hacemos un corte transversal y vimos cómo es la estrella del xilema, podemos darle el nombre a la raíz. En este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 puede ser, y la terminación de la raíz es arca. Puede ser monarca, diarca, triarca, tetrarca, pentarca, y esta es poliarca, porque tiene 6 o más, ¿sí? Bien. Ahora bien, una vez ya entendido un corte de raíz con su rizodermis, con su corteza, con su endodermis, con su periciclo, con sus cordones de xilema y floema, y en algunos casos un vaso grande que tiene médula, o ese corte transversal, vamos a hablar de los tipos de raíz. Acá ven también. Este tiene 1, 2, 3, 4
puntas de xilema. Habíamos dicho que es diarca si tiene 2, triarca, tetrarca, cuarto. Este es una tetrarca, ¿sí? Una raíz que tiene 4 puntas. Ahora bien, ven, acá se ve mejor. Acá se ve el floema y acá se ven las puntas. Acá muestra raíces de crecimiento secundario que yo no los voy a... Eso no se los voy a pedir. Bien. Volvamos entonces ahora. Sí, no, pero esto no, esto ya no. Esto es lo que... Un poco también esta imagen muestra, que no es necesario que la sepan, pero sí para que comprendan. Ustedes imagínense una línea, que es la línea de la tierra, donde está el pasto, donde está el pasto, que va a diferenciar la parte aérea de la parte subterránea, que está por arriba de la tierra en el aire y lo que está por debajo de la tierra en el aire. Hay un punto de inflexión con respecto a la distribución de los haces vasculares. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que estaba por debajo, o sea, la raíz, para afuera o a un costado, va a estar o en el centro o invertido en el tallo. O sea, lo que se ve en la raíz va a ser al revés en el tallo, ¿sí? Ven que ustedes tienen acá, nosotros acá tenemos en una raíz que tiene 2 puntas, tenemos el protoxilema y el metaxilema hacia adentro. Esto es floema. En un tallo, lo que muestra es que va a pasar al revés. Nosotros vamos a tener metaxilema por fuera y protoxilema por dentro. El crecimiento es centrífugo, no es centrípeto. Lo vamos a focalizar mejor esta parte en tallo. Cuando veamos tallo yo les voy a mostrar de nuevo el tipo de crecimiento y dónde está el protoxilema y dónde está el metaxilema. Por ahora estamos en raíz y lo que tenemos que entender es que en la punta o por fuera está el protoxilema y por dentro está el metaxilema. ¿Sí? Bien. Esto creo que nada más de por aquí. Bien. Acá si ven, esto es una banda de Caspari o un endodermis y acá hay un periciclo y se está encargando de generar la raíz lateral. ¿Ven? Ahora, piqui, quiero encontrar, espérenme un segundo que quiero encontrar a dónde tengo los tipos de raíz. Acá, esto quería mostrarles, hay en uno de los prácticos que dice borrador de raíz borrador, y si entran en ese raíz borrador, creo que era en este, tienen un dibujo muy poco feliz mío, en el que grafico, acá está el periciclo, y acá tenemos la punta del protoxilema y en el centro el metaxilema, y tenemos 1, 2, 3, 4 puntas en este caso, ¿sí? Y acá abajo hay un link, que si van a ese link van a encontrar esto, la anatomía de la raíz, para que puedan ver, ¿sí? Bien, un corte transversal de raíz con todas sus partes. ¿Ven? Acá hay una poliarca, porque tiene muchas puntas de xilema. Acá hay una triarca, acá hay una tetrarca, porque tiene 4, ¿sí? ¿Y a qué voy con esto? ¿Para qué sirve este apunte? ¿Ven que ven un poco de todo lo que estuvimos viendo? Es como un punteo, pero lo que tienen que saber también es que, a ver si estaba acá. Es que hay 2 tipos
de raíces según su corte transversal. Volvemos ya definimos el órgano, que es raíz. Bueno, en corte transversal, ¿qué diferencias vamos a tener en una monocotiledonia que en una dicotiledonia dentro de las angiospermas? En todos los órganos el corte o la mirada va a ser distinta para monocotiledonias que para dicotiledonias, ¿sí? En el caso de las angiospermas, entonces tenemos, las dicotiledonias van a tener de 2 a 5 puntas, o sea, son diarca, triarca, tetrarca, pentarca. Ese es el caso de las dicotiledonias. En el caso de las monocotiledonias, no vamos a tener millones de puntas, ¿sí? Que se llama poliarca, que es este caso que tenemos, bueno, acá hay 5, pero que tenemos más de 6 a más puntas. Y si lo ven en este, ¿dónde está lo que yo les mostré? Acá. Si lo ven acá, en este caso tiene 3 puntas bien definidas o 4 puntas bien definidas. Acá estamos hablando de dicotiledonia, plantas con flores, de árboles, arbustos. Ahora, no quiere decir que no tengan flores las monocotiledonias, pero tienen como esa espiga, ¿sí? En el caso de los pastos o gramíneas, son poliarcas, tienen muchas puntas, ¿ven? Y esta es la típica corte transversal de una monocotiledonia, muchas puntas. Y estas dos típicas de una dicotiledonia, ¿sí? Entonces, ¿cómo es el corte transversal cómo puede ser el nombre de la raíz? Un corte transversal de una dicotiledonia puede ser diarca, triarca, tetrarca, pentarca. ¿Cómo es en el caso de una monocotiledonia corte transversal? El nombre es poliarca, que tiene que ver con las puntas de protoxilema que tiene, o la cantidad de cordones de xilema que presenta, ¿sí? Y eso está ahí en este borrador. Me anticipé y ya está el dibujito y una página, por las dudas en esto. Esto ya está. Y creo que no me queda... A ver, y ahora, bueno, el tema está. No sé si tienen alguna duda, si quieren frenarme en algo, si tienen algo para preguntar, avísenme que lo que vamos a hacer ahora es como un repaso en lo que son las imágenes del atlas, para ya cerrar. El marco acá. Bien, a ver cuál es. Me mareo, espera que entro acá y te digo. Sí, en este. ¿Qué querés de esta imagen o qué es lo que querés visualizar o que te diga otra vez? Bien, bien. Bueno, yo voy pasando. O si no, decime cuando la ves esto. Muy bien. Acá. Esto. No. Te metes ahí, te metes en un lío. Acá muestra el crecimiento secundario. Otra cosa que no les dije es que las dicotiledonias en raíz tienen crecimiento secundario y las monocotiledonias no. Pero bueno, eso no importa. En esta puede ser. De cada número, bueno, yo te voy a ayudar y vos me lo vas a saber decir de a uno. Vamos, te tengo fe. El 1. Muy bien. El 2, la puntita. No importa, pero parte de qué tejido es. ¿Venimos en lo mismo? Bien, venimos en lo mismo. Lo primero que se originó de xilema se llama protoxilema. Bien, vamos al 3. Acá. Que sería, el 3 sería la que está por... Sí, el puntas... El 3 es lo mismo que el 2, puntas de protoxilema. El 2 ponerle protoxilema y al 3 ponerle puntas de protoxilema. ¿Esto qué sería? Entre los cordones de xilema. ¿Cordones de qué? ¿Cuál es el otro tejido vascular? ¿Cuál es? Este es xilema. ¿Y este cordón, que es el otro tejido vascular que no es xilema?
es floema. Esto es xilema y esto que queda entre medio es floema. El 4 sería floema. El 5 es de donde se originan las raíces laterales, el periciclo. El 6, a ver si te sale, que tiene estas bandas de Caspari. Ya se me fue. ¡Se me fue! El 6 es endodermis. Y acá, y el 7 es parénquima. O células parenquimáticas, o corteza. Muy bien la pregunta, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene alguna otra duda? Soy Abril. Sí, esto ya lo leí. Bueno, si no hay dudas, vamos a ver lo del Atlas. Perdón que hablo mucho. Bueno, el Atlas está buenísimo, igual yo lo leí como resumen para que no se nos haga teórico largo, pero está re bueno que ustedes lean lo que dice de raíz del Atlas, les termina de cerrar bien. Acá ven, esta es una dicotiledonia porque tiene 2 cotiledones y acá está saliendo esa raíz que yo le decía, y está saliendo la raíz primaria, ¿sí? Que la raíz primaria es la embrionaria, que es la alorricia. En el caso de las dicotiledonias, el tipo de raíz, según su crecimiento, su origen, de célula que le da origen, es alorricia. Acuérdense que es afirme que tiene todas las partes. En esta, lo que yo interpretaría es que están saliendo varias raicillas, que esta principal abortó y que salen varias, ¿sí? En este caso es una monocotiledonia porque tiene un solo cotiledón y salen varias raicillas. Este tipo de raíz se llama homorricia secundaria o raíces adventicias. No es la principal, sino son las adventicias. Acá ven corte transversal. Yo lo que suelo hacer es, por ahí pongo una imagen y ¿qué órgano vemos acá? ¿Por qué? Bueno, esto que ven acá es como re típico que es una raíz, porque está saliendo una raíz lateral desde un periciclo. Si bien no está bien definido las partes, pero si ustedes ven acá, esto venía siendo corteza, esto era una endodermis de banda de Caspari, y acá está el periciclo. Y el periciclo me está originando esta raíz lateral. Acá pueden ver 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto puede ser una monocotiledonia o puede llegar a ser una dicotiledonia. Hasta 6 puede llegar a tener la dicotiledonia, ¿sí? Pero cuando son muy desprolijos, mucha cantidad, ya es una monocotiledonia. Esto vamos a ver qué nos dice acá. Sí, bueno, es una monocotiledonia, pues tiene más de 5 puntas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntas. Acá tienen de nuevo tejido que se ve la rizodermis. Esta puede ser una exodermis. Acá está toda la corteza. Acá está la banda de Caspari. Esta es la banda de Caspari. Acá no se ve bien claro, pero es el periciclo. Y acá están las puntas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una monocotiledonia. Esto es protoxilema en las puntas. Esto es metaxilema en el centro. Y intercalado cordones de floema. La raíz no es mucha ciencia, siempre, una vez que uno lo comprende, es siempre lo mismo, ¿sí? Acá hay como una epidermis secundaria, están los pelos absorbentes, acá está la corteza, acá está la endodermis, por debajo el periciclo. Si ven que por debajo está este periciclo acá, sí, no sé por qué un periciclo tan ancho, porque se están originando las raíces laterales. Pero acá están las puntas de xilema. Acá estas son raíces que tienen crecimiento secundario, que ya es más lío. Sí, eso es lo que estoy... No siempre, y yo trato de no mostrarlo, porque si no es un lío, ¿sí? Pero ven que tienen acá, porque es parte también de que acompaña un crecimiento secundario de la raíz. Y aparte hay distintas raíces, hay raíces que tienen, como las que tienen bulbo, la remolacha, la papa, que cada una tiene su particularidad también, ¿sí?
Acá se está conformando la raíz lateral y acá hay un periciclo agrandado. Pero no siempre sucede de la misma manera. Vamos a ver que este es el 8.7. El 8.7 dice Mexipedum, Xerophyticum, monocotiledonia, sección transversal. Se puede ver el velamen. ¿Ves que el velamen es como la estructura, es esto que está acá, que es la pared secundaria, o sea, el crecimiento secundario de la epidermis, es como una estructura secundaria, ¿sí? Que le da un grosor determinado. Exodermis, que es esto que está por debajo, el velamen está por debajo de esta exodermis. Parénquima cortical. Ahí se me... Ah, ¿y por qué? Bueno, acá lo que pasa que no sé, esto no sería entonces acá tiene banda de Caspari, pero están por debajo del velamen, pero esto no sería una endodermis, la endodermis estaría acá, ¿sí? A la que preguntó. Esto es algo particular cuando se produce un crecimiento secundario de la epidermis y muestra esto y esto es parte de la epidermis en crecimiento secundario. Lo que nosotros venimos viendo hasta ahora es esta parte, la corteza, la endodermis y el periciclo que está acá, desarrollando una raíz lateral. Esto que está acá tiene infinidades de variedades y explicaciones. Yo no quiero meterme en la epidermis secundaria, ¿sí? Porque es complejizarles todo y no viene al hecho de que entiendan el sistema, ¿sí? Pero siempre que vean velamen, o vean su verificación, o ven que esto tiene como un crecimiento secundario, esto estuvo mucho más desarrollado y esto está tipo corcho, es que está sucediendo un crecimiento secundario de la epidermis. Todo esto feo, que molesta, que hace que no entiende nada y se queman los papeles, es epidermis secundaria. Pero yo en el parcial no voy a meterme en una imagen como esa, ¿sí? La 8.7, descártenla. Bien, acá vamos una más feliz, más prolija, y acá sí tienen los pelos absorbentes. Bueno, sí, no, más prolija no, vuelve a mostrar, si quieren lo pueden leer de ahí, el crecimiento secundario de la epidermis que tiene la última capa con bandas de Caspari. Pero no es lo que vamos a ver nosotros. Acá en esta se puede ver la corteza, la endodermis y los puntos de protoxilema y el metaxilema. Estas son muchas puntas, esto se puede ver a simple vista que es una monocotiledonia. Vamos a la 8.10, 8.10 monocotiledonia, ¿sí? Porque tiene varias puntas. Esto también, esto no se diferencia bien, ven que tiene muchos globos cada tanto, estos son muchas puntas. Esto es poliarco. Acá, bueno, es la que teníamos en la imagen del Power, el protoxilema, el metaxilema, las bandas de Caspari, las células de paso, el periciclo, y acá se ve como un poco más grande. Y acá tenemos muchas puntas. Esto vuelve a ser monocotiledonia, ¿sí? Oye, ay, no quise ir tan rápido. La 8.12 es monocotiledonia, ¿ven? Y la 8.13, porque tiene muchas puntas. Lo que tiene uno una vez que uno aprende esto es que fácilmente o rápidamente puede ver uno en corte transversal, saber si está hablando de un pasto o está hablando de un árbol arbusto con flores, ¿sí? En este caso estamos hablando de una dicotiledonia, tiene 1, 2, 3, 4 puntas, ¿sí? Tetrarca es el tipo de raíz, el nombre de la raíz según su corte transversal. Y si vamos a zoom, ahí podemos ver las bandas de Caspari, las células de, esta me parece puede ser banda de Caspari, la célula de paso, sí, bueno, puede ser esta célula de paso, metaxilema, protoxilema, acá está el periciclo. Muchas veces el periciclo a veces se diferencia, a veces no. Acá volvemos a ver, acá tenemos 4 puntas, sigue siendo dicotiledonia.
Acá 4 puntas bien marcadas, ¿sí? Dicotiledonia. Acá muestra que no es lo que vamos a ver nosotros, pero que sí quiero que sepan es que, como pasa con la epidermis, ven que acá está como todo esto corchoso, es una epidermis secundaria. La epidermis secundaria viene acompañada con un crecimiento secundario también del xilema, ¿sí? Pero nosotros no vamos a ver corte transversal o diferenciar bien el crecimiento secundario de la raíz, pero sí quiero que sepan que las dicotiledonias presentan crecimiento secundario y las monocotiledonias no presentan crecimiento secundario en la raíz. Que esto es una dicotiledonia con crecimiento secundario. Es un lío mostrar el crecimiento secundario en la raíz porque es bastante anómalo y no hace. Sí, para mí se las va a confundir más. Así que estas imágenes solo miren, nada, que hay xilema, no se fíen en estas imágenes. Y cuando encuentren crecimiento secundario, no reparen en el crecimiento secundario o léanlo a modo informativo, pero después traten de no quedarse mucho con eso porque después por ahí los pierden la idea, ¿sí? Porque como en todo, en la biología hay muchas excepciones y no se puede reparar en todas las excepciones. Esto sigue siendo crecimiento secundario, que yo no les voy a mostrar en raíz. Por ahí Ana se anima a meterse con crecimiento secundario. Pero bueno, hasta ahí sería entonces. Listo. Bueno, hasta ahí sería el teórico de hoy, chicos. Les agradezco la paciencia porque no paré de hablar y no sé si tienen dudas, si algo más que decir. A ver acá en el chat. Bien. Lo que en algún momento voy a tratar de hacer por ahí antes de teórico de tallo es compartirles un paper. Hoy porque no lo puedo encontrar, lo busqué muy por arriba, pero hay un paper sobre genética y transferencia de genes y como que está bueno porque como que les mete la morfología desde la genética, es simple y a esta altura por ahí ya lo podemos entender varias cosas de transporte y demás. Así que seguramente veamos ese paper antes de tallo. Y lo que sigue es tallo. Vamos a ver, todo lo que dije hoy está acá. También tienen, lo que no veo que tengan acá es el ESO. Yo después le voy a buscar, está el Atlas que es interesante, pero les voy a buscar del ESO las imágenes el capítulo de raíz y se los voy a escanear. Y lo que quiero ver ahora para que veamos es el macronograma. Acuérdense que es la semana 3 teórica, en donde está lo del teórico de hoy. No sé cómo salir de acá. ¿Cómo salgo de aquí? Piribiribí, piribiribí. Acá. Ya entendí. Hoy es 9, mañana. La semana que viene van a tener repaso con Ana, o sea, visualización de todo lo que fue tejidos, ¿sí? En el práctico. Van a tener un práctico de tejido. Esa es la clase la semana que viene, que es 16 del 9. Vuelve a ser por Meet, 8:30, como ahora, con Ana. Y después van a tener la siguiente, que es así, márquensela bien, que es el 23 del 9, va a ser laboratorio. Esa clase es obligatoria y es el decana, ¿sí? Y ahí vamos a ver todo lo que vimos hoy de raíz aplicado en el laboratorio. Vamos a ver cómo se hace un corte, una tinción, cómo se ve a la lupa, al microscopio, ¿sí? Y van a hacer ustedes también sus propios preparados.
Sí, si tienen guardapolvo, no les voy a hacer comprar si no tienen, pero si tienen, lleven. Y ahí nosotros vamos a tener para darles guantes y todos los utensilios que se precisan para el laboratorio. Si alguien tiene como alguna cosita porque labora en un laboratorio, tiene algo que quiere llevar, lleve. Si alguien quiere como ver, no sé, una raíz, un corte de algo que se le ocurra, lleve, ¿sí? Como es la primera del laboratorio, por ahí no saben ni cómo se hace, ni qué se ve, ni qué se junta, ni qué se recolecta. Pero bueno, lo que se les ocurra llevar, no hay problema. De nada. Y les repito, si alguien tiene por ahí complicación para ir o para volver para ese laboratorio, me avisa. Para 23/9 que puede combinar conmigo de última. Bueno, profe, gracias. Bueno, chicos, muchas gracias por la paciencia. Que tengan buen día y buen fin de cuando llegue. Adiós. Suerte para los que estudian finales.